damos la más cordial bienvenida, ¿verdad?, a los que nos van a estar viendo a través de las plataformas digitales. La palabra está en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 al 22, en la versión Reina Valera. Leemos en el nombre del Trino Dios y dice así: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo? Adoró. Perfecto. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El tema de esta noche es cuando menos lo esperas. Y ciertamente, ¿verdad?, hay momentos en la vida donde todo parece estar en orden, donde no se anuncia una tormenta, donde no se avisa cambio, donde nada prepara el corazón. Y diga conmigo: de repente. Cuando menos lo esperas, todo cambia. Cuando menos lo esperas, algo sucede. Cuando menos lo esperas, algo se transforma. Cuando menos lo esperas, llega una noticia que probablemente no estaba en tus planes, pero ciertamente estaba en los planes de Dios. Voy con calma. Y alguien tiene que entender en esta poderosa noche que aunque hay cosas que probablemente a usted y a mí nos sorprenden, en los planes de Dios, cuando dice el libro de Romanos 8:28, que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Ciertamente es que si tú amas a Dios, independientemente que la noticia te sacuda, independientemente que la noticia te sorprenda, independientemente que haya una situación difícil alrededor tuyo, cuando tú amas a Dios, todo lo que sucede a tu alrededor obra para bien. Diga: obra para bien. Perfecto. Una llamada, una noticia, una pérdida, un diagnóstico probablemente que tú y yo no esperábamos. Estábamos en un día cotidiano, en un mover cotidiano, como la historia va a relatar más adelante con Job. Sin embargo, en el momento donde probablemente él entendía y comprendía que tenía las cosas agarradas, en ese momento llegó algo cuando él no lo esperaba. Llegó una noticia cuando él no entendía ni comprendía que estaba sucediendo. Sin embargo, independientemente de lo que sucedió alrededor de la vida de Job, independientemente de la noticia que llegó en ese momento, dice la Biblia que Job se postró en tierra y adoró. ¿Qué hacemos con Dios cuando no entendemos lo que está pasando? ¿Dónde lo ponemos? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Hacia dónde corremos? ¿Hacia dónde caminamos? Cuando menos tú lo esperas, te llega algo que probablemente te sacude, te llega algo que probablemente te impacta, te llega algo que probablemente no estaba en tus planes. Pero aunque tú y yo no podemos entender y comprender todos los designios de Dios, todo lo que Dios va a permitir, todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios va a trabajar con tu vida y en mi vida, va a obrar para bien. Diga: va a obrar para bien. Si tú llegaste a esta casa en esta noche, sea que estás aquí con nosotros o estás de visita, alguien tiene que entender que cuando menos te lo esperas, Dios hace el milagro. Cuando menos te lo esperas, Dios te sorprende. Cuando menos te lo esperas, independientemente de lo que te haya tocado vivir, Dios desata lo mejor para tu vida y para mi vida. Cuando todos adoramos a Dios, en ocasiones lo hacemos cuando las cosas caminan bien, cuando las cosas se mueven, cuando las cosas, ¿verdad?, la economía avanza. Y muchas veces usted y yo necesitamos como un aliciente, necesitamos como un incentivo, necesitamos tal vez una motivación para adorar a Dios y postrarnos. Sin embargo, en el proceso de la historia de este capítulo 1, que probablemente has tenido la oportunidad de escuchar, la motivación de Job fue totalmente contraria a lo que la humanidad pudiera desear. Job estaba en su mejor momento. Job estaba en su mejor temporada. Tan es así que la Biblia relata que ofrecía sacrificios. Diga: por si acaso.
Yo no sé si usted se ha parado en algún momento, pero usted dice, por si acaso voy a orar. Por si acaso voy a ayunar. No está sucediendo nada, pero por si acaso voy a prevenir que algo pueda suceder y voy a sembrar para el cielo. Independientemente de que usted intente prevenir o no, cuando menos usted se lo espera, llegan tanto noticias positivas como negativas, ¿sí o no? Y eso fue lo que le pasó a un hombre como Job. Un hombre que dice la Biblia recto, perfecto, temeroso de Dios, y diga, apartado del mal. Cuando todos adoramos a Dios, cuando las cosas están bien, es fácil, pero pocos saben adorarlo cuando sucede algo que usted no espera. El libro de Job no comienza con sufrimiento, diga, comienza con bendición, comienza en celebración, comienza con coinonía, comienza con cercanía, comienza con fidelidad, comienza, ¿verdad?, con una relación con el Padre donde él entendía y comprendía que probablemente tenía a Dios agarrado por la túnica. Él ofrecía los sacrificios, él hacía lo que decía la ley, él se manifestaba, él se movía, él trabajaba, pero en un momento dado, diga, en un momento, llegó una noticia que no esperaba. En un momento, algo sacudió su vida, su casa y su generación. Y es interesante ver cómo el capítulo relata que en el momento más próspero de Job llegó algo que él no entendía, que no comprendía, y su reacción fue tomar la decisión más sabia que puede tomar un ser humano cuando no entiende lo que está pasando a su alrededor. Diga, es adorarle. Voy con calma. Job era recto, era temeroso, era bendecido, era protegido, pero aunque Job no estaba en pecado, aunque Job no estaba lejos de Dios, aunque Job estaba haciendo todo bien, diga, estaba haciendo todo bien, estaba haciendo todo por el libro, estaba haciendo todo como la religión decía. Diga, algo le faltaba. ¿Qué le puede faltar a un hombre? ¿Y qué le puede faltar a una mujer que Dios mismo lo describe? Que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué era? ¿Que le tenía miedo a Dios? No, que lo respetaba. Que ofrecía sacrificio por si acaso su generación había pecado. ¿Qué clase de palabra, qué clase de mover de un hombre que pueda ir más allá, no solamente lo que se le pedía, ofreciendo un gran sacrificio por si acaso había algo escondido que no había visto? A este hombre, diga, a este hombre le llegó la crisis. Para la teología humana, esto no es posible. Si tú haces todo bien, te va a ir todo bien. Pero ¿qué sucede cuando tú y yo no tenemos la explicación de lo que nos sucede, como le pasó a Job? ¿Qué sucede cuando llegan cosas a nuestra vida que usted y yo no esperamos? Una terminación del empleo, una enfermedad terminal, una pérdida material, un abandono de un esposo, de una esposa, una relación contraria a lo que usted lamentablemente está esperando. ¿Qué sucede cuando llega algo que usted y yo no esperamos? ¿Cuál es la decisión que usted y yo tomamos? ¿Saldremos corriendo o haremos como hizo Job, postrarnos en tierra y adorar? Porque en el momento más difícil de tu vida, en el momento más difícil de tu generación, en el momento donde aprieta el horno y calienta 7 veces más, es que se manifiesta el cuarto hombre, el hombre de Dios. La manifestación de Dios llega cuando el hombre dice que no hay nada que hacer. La manifestación de Dios llega cuando tú entregas todo y empiezas a rendirte para poder adorarle. Cuando menos lo esperas. Esto rompe una mentira espiritual que dice que no todo sufrimiento es consecuencia de un error. Cuando algo te pasa fue porque algo hiciste. Eso es lo que dice la religión. Siempre estamos buscando culpables. Siempre estamos buscando a ver quién falló. Siempre estamos buscando a ver quién fue el que pecó. Y no necesariamente
significa que en el momento dado que te toca vivir un momento tal vez que tú no esperabas, que no es tan agradable como los otros, es porque tú hiciste algo, es porque tú fallaste en algo, es porque tú caminaste de manera contraria. Cuando tú entiendes que Dios es soberano, diga: Dios es soberano. Y cuando Dios es soberano, Él va a hacer lo que le da la gana para que tú y yo crezcamos. Lo dije, pastora. A veces Dios permite procesos que el cielo entiende, aunque la tierra no comprenda. Mientras Job vivía un día normal, en el mundo espiritual había habido una conversación. La Biblia relata en ese capítulo 1 que fueron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, los ángeles de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. El Señor lo reprenda. Y en esa conversación, Dios mismo le pregunta al enemigo de las almas: ¿de dónde vienes? De pasearme por la tierra. Pero venía de intentar hacer caer a alguien. Venía de intentar darle una mala noticia a alguien. Venía de un momento difícil, de un momento de crisis, tratando de que alguien le comprara la historia. Y en ese momento, cuando se paró delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Se lo puso de frente. Se lo puso en bandeja de plata. Le dijo: tú no has visto lo que yo tengo. Tú no has visto el trofeo que te estoy presentando. Tú no has visto un hombre que no hay otro como él. Y para que Dios diga que no hay otro como él es porque hacía las cosas, diga, por el libro. Perfecto, recto, temeroso de mí, apartado del mal. No tiraba piedra ni velaba al guardia, Julio. Y Dios lo expuso. Y la contestación del enemigo es: claro, Él te sirve por lo que le entregas. Él te sirve por lo que le das. Él te sirve porque todo le va bien. Él te sirve porque hay un cerco a su alrededor. Él te sirve porque realmente todo está caminando a la perfección. Pero quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara. Cuando menos lo esperas. Hubo una conversación donde Job no fue parte de ella. Sin embargo, la negociación fue que la fidelidad de Job iba a provocar cambios, que la fidelidad de Job iba a provocar crecimiento, que la fidelidad de Job, a pesar de las circunstancias, que se le quitara todo lo material, iba a desatar lo espiritual. Mientras usted muchas veces y yo vivimos días normales, en el cielo hay conversaciones. En el mundo espiritual hay conversaciones. Para que usted avance, para que usted crezca, para que usted ponga las manos en la brecha. Dice el versículo 20, entonces Job se levantó en medio de la noticia, en medio de la crisis, en medio del problema. Lo primero que hizo cuando recibió cada una de las malas noticias, donde perdió lo que tenía, donde perdió sus hijos, donde perdió sus bienes, dice que lo primero que hizo Job, en lugar de quejarse, es que se puso de pie. Para tú poder dirigirte al mover de Dios, lo primero que tienes que hacer, diga, es sacudirte. Él se puso de pie porque la decisión que iba a tomar era la decisión que iba a cambiar su vida y su generación. Por ende, él se levantó de donde se encontraba. Y una vez se levanta después del milagro, de la noticia que lo impacta, él decidió responder, no con el dolor, no con la tristeza, no con las lágrimas. Él respondió con una decisión que usted y yo debemos tomar en un tiempo como este. Dice que al ponerse de pie, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo llegaré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, ¿qué? Bendito. ¿Qué fue lo que hizo? En medio de su crisis, en medio del dolor, cuando llegó una noticia inesperada, dice que se postró en tierra y adoró. Aleluya. Hay diferentes maneras de adorar,
Pero la manera más clara de poder adorar al Padre es cuando yo decido adorar. Es cuando las cosas no me van como yo espero. Es cuando tal vez la palabra que me dieron tarda en cumplirse. Es cuando realmente Dios dice que es para la izquierda y veo que empieza a moverme para la derecha. Es cuando Dios dice una palabra de bendición y de fe y probablemente mi cuenta bancaria está peor que nunca. Pero la realidad es que en el momento más difícil de tu vida, cuando te llega la situación, cuando te llega la crisis, cuando te llega el problema, lo primero que tú y yo tenemos que hacernos es levantarnos de donde estamos para sacudirnos y luego tomar la decisión de decir: yo voy a adorar, yo voy a caminar, yo me voy a postrar, porque cuando yo me postro, cuando yo adoro, algo sucede, algo cambia, algo se transforma y sobre todas las cosas yo crezco. En medio de su proceso, Job rasgó su manto. Él no negó el dolor, rasuró su cabeza en señal de humildad y por último adoró. No negó el dolor, pero tampoco perdió la dirección. ¿Cuántas veces en medio del proceso usted y yo perdemos el camino? Perdemos la brújula, perdemos la dirección. La culpa la tiene todo el mundo menos nosotros. Sin embargo, un ejemplo grande de un evento como este lo tuvo un hombre llamado Job, que en el momento más duro de su vida, cuando todo le iba bien, perdió todo en un segundo. Sin embargo, eso no fue excusa para él postrarse en tierra y adorar, no fue excusa para él agradecer, no fue excusa para venir delante de la presencia del Padre. Tuya es la voluntad, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria. Cuando él se postra y va a tierra, no lo hace de manera liviana. Todo el mundo tenía que darse cuenta, incluyendo su cuerpo, que él estaba adorando. Aleluya. La única manera de yo poder adorar, más allá de mis labios, es con mi cuerpo, es con mi corazón, es postrándome, es poniendo la cara en el suelo. Desde la Kerry Ford alguien podía entender que ese hombre lo que hacía en medio de su crisis era adorar. Era acercarse, es permanecer. Lo más importante que puede tener un ser humano es su relación con Dios. No le importaba que perdiera todo, pero no perder a Dios en medio del proceso. Aleluya. La palabra adorar en hebreo significa shahá. Esa palabra significa rendirse completamente e inclinarse totalmente. Reconocer autoridad absoluta. No es cantar para que la gente me vea. Adorar es que todo mi cuerpo se va a enterar que yo estoy adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas las naciones sabrán que de Jehová es el poder, que de Jehová es la autoridad, que de Jehová es la unción. Rendirse cuando no entiende, diga, es complicado. Sin embargo, él tomó la mejor decisión. Job no adoró porque entendía. Job adoró porque confiaba. Lo voy a repetir. Su adoración no estaba sujeta a lo que él entendía. Su adoración estaba sujeta: yo sé que mi Redentor vive y que al fin me levantará del polvo. Tal vez aquel me deje postrado, tal vez aquel me dé la espalda, tal vez aquel no me hable, pero el Redentor que yo decidí servirle es el que va a provocar que mi adoración, cuando suba al tercer cielo, automáticamente provoque cambios permanentes en mi vida. La verdadera adoración nace cuando Dios sigue siendo bueno, aunque en tu momento no lo parezca. Aleluya. Usted sabe que hay veces que Dios sigue siendo bueno, pero las circunstancias que me rodean no lo parecen. Y los primeros que empiezan a hablar contrario son los que nos rodean.
Los primeros que empiezan a hablar contrario a lo mejor son tus familiares. Los primeros que empiezan a hablar contrario a lo mejor son tus amigos. La gente que tú amas, la gente que tú confías. Sin embargo, alguien tiene que comprender en esta noche que tú y Dios son mayoría. Cuando algo sucede que yo no espero, es porque Dios me tiene reservado algo mejor, algo mayor. No hay nada que tú le puedas entregar a Dios que Dios no te lo devuelva multiplicado. El problema es, y la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos en un tiempo como este: ¿adoramos a Dios por lo que Él es o por lo que nos puede dar? Job entendió algo eterno. Yo no soy dueño de lo que tengo, soy un administrador. Aleluya. Si la iglesia entendiera esto, la vida de la iglesia fuera más fácil. Aleluya. Mi intimidad no depende de lo que poseo. El enemigo pensaba que si le quitaba los bienes materiales a Dios, incluyendo su familia, él iba a dejar de adorarse. Porque lo que provocó es que un hombre que estaba dormido, un hombre que era religioso, un hombre que era temeroso, saliera de su vida normal, saliera de su comodidad, saliera de lo que él entendía que dominaba. Y al salir de lo que entendía que dominaba, automáticamente empezó a adorar a Dios de verdad, empezó a buscar a Dios de verdad, empezó a trabajar como Dios quería y no como le había enseñado la religión. Hay algo que Dios me mostró en este pasaje y lo escribí para que no se me olvidara. La prueba de Job fue la excusa que Dios usó para llevarlo de una dimensión a otra. Lo que le sucedió a un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios fue la excusa que Dios utilizó para sacudirlo. Porque hay veces que Dios tiene que utilizar algo en nuestra vida para sacudir nuestra comodidad, para sacudir nuestra tranquilidad. Algo tiene que suceder si tú y yo andamos con Dios. No volvemos a ser igual. Cuando menos lo esperas, algo te sorprende. Cuando menos lo esperas, algo te sacude. Cuando menos lo esperas, Dios viene a tu favor. Antes del proceso, Job era fiel, pero también vivía dentro de una rutina espiritual. ¿Te has visto ahí? ¿Te has visto ahí en algún momento dado? Fíjese que dice que él hacía todo. Ofrecía sacrificio, diga, por si acaso. Sin embargo, eso no lo libró de pasar por el proceso. Eso no lo libró de que el día malo le llegara. Ofrecía sacrificios continuamente por si acaso. Era correcto, era una fe preventiva. El problema es que esa preventiva se convirtió en rutina. Ya conocemos también lo que tenemos que hacer, que rutinariamente adoramos, rutinariamente cantamos, rutinariamente pastoreamos, rutinariamente evangelizamos. Ya hemos aprendido todo lo que tenemos que aprender, y cuando usted y yo aprendemos todo lo que tenemos que aprender, no hay capacidad de enseñarnos, no hay capacidad de que Dios nos revele, no hay capacidad de que Dios haga algo nuevo en nuestra vida. La Biblia dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, que sus misericordias son nuevas cada ¿qué? Cada mañana. O sea que la bendición de ayer pasó. Lo que Dios hizo ayer pasó. ¿Cuál es el problema? De que hay gente que hace todo bien, que no peca, que no falla, pero viven en una rutina constante. Cuando menos te lo espera. No hay lugar para cambio. No hay lugar para sorprenderte. Cuando tú y yo dejamos de sorprendernos de lo que Dios hace, automáticamente entramos en una rutina. Automáticamente entramos en lo que se conoce, diga conmigo, como religión. Nada cambia, nada se mueve, nada se transforma. Si tú y yo le servimos a Dios, tienen que haber cambios permanentes, tienen que haber cambios poderosos. Algo tiene que desatarse en nuestra vida. Hasta un mosquito hay que llevarlo al otro lado, pero con Dios en nosotros algo tiene que desatarse. La rutina no nos puede gobernar. Dios no necesitaba destruir a Job para bendecirlo, pero sí permitió que algo rompiera la estabilidad que mantenía o que lo tenía en la misma dimensión. Hay gente que usted le pregunta, ¿dónde estás? En el mismo lugar. Lo dejaste ahí. Pasan 3 meses, ¿dónde estás? En el mismo lugar. Pasan 6 meses, ¿dónde estás? En el mismo lugar. Pasa 1 año, ¿dónde estás? En el mismo lugar. En el mover de Dios, algo quiere desatar. No se trata si eres perfecto como lo era Job. Se trata de que tenemos que romper con la rutina. Porque cuando tú y yo rompemos con la rutina, algo se desata en nuestra vida. Algo sucede en nuestra casa. Algo sucede en nuestra familia. Un milagro tiene que desatarse. Porque las misericordias del Padre son nuevas cada
Mañana. Hay temporadas donde no estamos mal. Diga, ¿no estamos mal? ¿Quién dijo que estamos mal? No estamos mal. Es lo que nos gusta, que la gente entienda. No estamos mal. El problema es que aunque no estamos mal, estamos acostumbrados, pastora. Y eso es peor que estar mal. Yo prefiero estar mal y no estar acostumbrado, porque el que está acostumbrado entiende que todo está bien, entiende que todo va como Él espera y no como Dios quiere. En un tiempo 2026 donde Dios se está moviendo a levantar la iglesia, alguien tiene que comprender que en este tiempo algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar, algo tiene que crecer. Si usted tiene un niño pequeño, imagínese yo con este cuerpo que tengo y con la edad de 3 años. Imagínese eso, hágase la película. Tiene que haber un crecimiento. Tiene que haber un cambio en la manera de moverme. Tiene que haber un cambio en la manera de hablar. Tiene que haber un cambio en mi manera de actuar. Si Dios está conmigo y yo cargo a Dios, que se me note. Aleluya. Cuando menos lo esperas. Un proceso difícil. Un proceso duro. Un proceso que le quitó todo menos su ayuda idónea a la mujer. Chiste interno. En un tiempo como este, donde tú y yo debemos mirar la vida de Job y mirarnos en ese reflejo, y debemos decir, no es suficiente hacerlo bien, no es suficiente ser perfecto, no es suficiente no estar en pecado. Hay que dejar de acostumbrarnos. Hay que romper con la rutina. Debemos dejar de familiarizarnos con la presencia. Ya nada nos mueve. Ya nada nos sorprende diariamente. Lo he dicho desde el principio del mensaje. Dios está haciendo milagros. Pero como nos hemos acostumbrado a la rutina de Job, ofrecemos el sacrificio sin saber lo que significa, sin saber a dónde nos va a llevar. Cuando vemos la mano de Dios operando en nuestra vida, nos asustamos, empezamos a confundirnos, empezamos a cuestionar por qué aquí, por qué allá, porque Dios te quiere mover al otro lado, porque Dios te quiere impulsar y llevar a tu destino. El problema es que nos hemos sentido muy cómodos, como en un momento dado se sintió Job. No me saques de aquí porque perezco. Cuando menos lo esperas. En el proceso más duro de Job, después de tener un proceso largo, después de ver que la gente lo dejó, después de ver que sus propios amigos lo criticaron y que pensaba que tenía a Dios agarrado por la túnica, tuvo que decir, de oídas te había oído, mas ahora, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la crisis, vaya al capítulo 42 de Job. Es bueno ver la historia cuando empieza, está lleno de riqueza, pero hay que ver también la historia como termina. Empezó con todo lleno, materialmente hablando, y en medio del proceso, cuando menos lo esperaba, lo perdió todo. Sin embargo, la decisión de Job de permanecer adorando, de postrarse en tierra, independientemente que fuera criticado, independientemente que la gente cuestionara, algo pasa en tu vida, algo sucede en tu casa, algo sucede en tu familia, porque Dios no permite esas cosas para los que le aman. Pues miren la historia de Job. Cuando Job pensaba que tenía todas las respuestas, el Señor aparece en la escena. Mientras Job no habló, la prueba de Job iba caminando según el plan. En el momento que se dio a la tentación de responderle a los que los rodeaban, porque siempre habla el que menos puede, siempre te da una palabra el que no ha pasado por tu proceso. Empezó a desesperarse, empezó a confundirse, y Dios en su infinita misericordia lo calla con una pregunta. Te voy a dejar hablar, pero ¿dónde estabas tú cuando yo formé todo esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo te di a tu esposa? ¿Dónde estabas tú cuando yo te di los bueyes?
¿Dónde estabas tú cuando yo te di la Hannah? ¿Dónde estabas tú cuando yo te bendije en gran manera sobre la faz de la tierra? Ahí no había cuestionamiento, ahí no había problema, ahí no había crisis, ahí no había situación, porque te había bendecido materialmente. Pero en el momento que decido quitarte lo material para elevarte en lo espiritual, ahí se abre la boca. De oídas te había oído. Con una palabra Dios lo dejó boquiabierto. Mas ahora en medio del dolor mis ojos te ven. Mis ojos te sienten. Mis ojos perciben que algo más grande que lo que yo puedo percibir y entender se está desatando. ¿Y usted sabe lo que se estaba desatando? Sacarlo de la comodidad, sacarlo del control, quitarle el barco donde pensar que ofrecer sacrificios a Dios es lo que te va a llevar a tu destino. La realidad es que tu relación con Dios provocará que cuando menos lo esperas te lleve al otro lado. El verdadero milagro no fue que Dios le devolviera lo que tenía o recuperar las cosas materiales. El verdadero milagro fue reconocer a Dios de otra manera. Él pensaba que conocía a Dios como a veces usted y yo pensamos que lo conocemos. Ya nosotros sabemos lo que vamos a hacer. De hecho, venimos a la casa, adoramos, recogemos o levantamos la ofrenda, como quiera llamarlo, y se predica. Diga, rutina. Pero Dios quería subirlo de nivel. Dios quería darle algo mayor que lo que él tenía. Y la única manera de Dios darle algo mayor de lo que tenía era empujándolo de su comodidad, para que viera que lo que él tenía era más grande que lo que había perdido. ¡Aleluya! Conocer a Dios de una manera nueva provocó cambios permanentes. Dios no solo restaura lo perdido, sino que restaura también lo que pasó. Antes de Dios darte la doble porción, antes de Dios darte la doble bendición, antes de bendecirte materialmente, diga, tiene que romperte. Si no te rompe, si no te quiebra, si no te postra, si no ocurre en lo que se conoce como el chajá en hebreo, que es postrarte en tierra y adorar, nada va a suceder. Por más que te profeticen, por más que te hablen, por más ayunos que hagas, por más perfecto que sea, por más pecado que no haya, si no te rompes delante de la presencia de Dios, nada va a pasar, nada va a suceder, nada va a cambiar. El asunto de tuyo y mío en este tiempo es que nuestra vida tiene que crecer. Si no estoy creciendo, algo está pasando. ¿Crecer para dónde? Crecer hacia Dios. Crecer a lo que Dios dijo. Cuando usted y yo nos postramos, algo sucede. Algo cambia. Algo se quiebra. Lo primero que se rompe es tu interior. Es tu orgullo. Es la toma de decisiones. Es hacer las cosas perfectas. El único perfecto, te lo voy a repetir, lo he dicho varias veces, es Dios. Suelta el timón, suelta el control, suelta el ritual y déjale a Dios operar en tu vida. Dice la Biblia, el versículo 22, que con todo lo que le pasó, con todo lo que se sacudió, no pecó Job en contra de Dios. Aleluya. El milagro más grande no fue sobrevivir a la prueba, fue el cambio que ocurrió en su corazón. Un hombre perfecto, un hombre que entendía que no necesitaba nada. La mayor victoria no es recuperar cosas, es no perder tu relación con el Padre. Esa es tu mayor victoria. No importa que te quedes en la calle, si no pierdes a Dios, estás avanzando. El enemigo nunca ha buscado quitarte cosas. Busca que en medio de tu proceso empieces a culpar a Dios por lo que pierdes. La fe madura no necesita respuestas inmediatas. Necesita permanecer fiel. Hay personas viviendo en este tiempo un cuando menos lo espera. Cambios inesperados, situaciones silenciosas, batallando con su cuerpo, batallando con las hormonas, batallando con lo material, batallando con lo espiritual, batallando con procesos que ellos no pidieron ni entienden en este tiempo. La mejor decisión, hombre y mujer que me escucha, que tú y yo podemos tomar, es postrarnos en tierra y adorar.
Yo no tengo el control de mi vida, pero tú la tienes. Yo no tengo el control de mi casa, pero tú lo tienes. Yo no tengo el control de mi familia, pero tú lo tienes. Yo no tengo el control de mis finanzas, pero tú lo tienes. Se postró en tierra y adoró. Wow, me mató. Aleluya. Dios no viene hoy a explicarte todo. Viene a recordarte que tu adoración todavía tiene poder. Cuando menos lo esperas, puede llegar una prueba a tu vida. Puede llevar un mal diagnóstico. Te pueden dejar solo o sola. Pero cuando menos lo esperas, la restauración de Dios puede venir y levantarte y llevarte a tu destino profético. Dale un aplauso fuerte al Padre de padres. El mismo Dios que te metió en el proceso es el mismo que te llevará al final. Para cerrar, el problema de Job no era que había fallado. El problema de Job no era que había hecho nada malo. El gran problema de Job, es que se había acostumbrado. Y acostumbrarse es peor que estar en pecado. Pero cuando tú estás en pecado, tú sabes que estás mal. Cuando tú estás acostumbrado, no hay noción de que hay algo que arreglar. No hay noción de que hay algo que cambiar. No hay noción de que hay algo que transformar. Te sientes tan cómodo y tan cómoda que dices, aquí estoy bien. Dios te quiere llevar a Canaán. Dios te quiere llevar a la tierra prometida. Pero tú quieres seguir en medio de tu dolor en el desierto. Porque tienes las finanzas. Porque tienes al hijo de Caín. Porque tienes aquel, porque tienes aquella. Pero Dios no quiere que te acostumbres. Dios quiere que crezca. El problema de Job fue que si seguía como andaba, haciendo las cosas por prevención, jamás iba a crecer, jamás iba a elevar, jamás iba a orar por sus amigos, jamás iba a haber un cambio y una transformación permanente. Y aunque Dios le había dado todo lo material, Dios quería que se elevara para mostrarlo sobre toda la tierra. ¿Y cómo podía hacer eso? Quitándole lo más que amaba. Hay veces que Dios tiene que quitarnos para elevarnos. No todo el mundo entiende esto. Pero en un 2026, Dios está sacudiendo su iglesia. Dios está sacudiendo su casa. Van a llegar noticias cuando menos lo esperas, que van a sacudir tu creencia. Te vas a postrar a adorar o te vas a levantar a quejarte. Te vas a prostrar delante de la presencia del Padre a recibir lo nuevo que Él tiene para ti. O simplemente dirás que te quitaron algo y estás en deuda y quieres seguir gritando para que te entreguen lo que te quitaron. Dios no permitió el proceso de Job porque estaba mal, sino porque todavía había más de Dios que él debía conocer. Por eso él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El proceso llegó para cambiarte la vida. El proceso llegó para transformar tu casa. El proceso llegó para transformarte a ti. Tú que me ves a través de las redes sociales, cuando menos lo esperas. No sé cuál fue la noticia que te sorprendió. No sé cuál fue la noticia que te sacudió. No sé cuál fue el problema que llegó a tu vida para tratar de hacer ver que Dios no está contigo. Sin embargo, si tú y yo tomamos la decisión correcta de Dios y nos postramos en tierra y adoramos, Él nos va a sacar en seco hasta el otro lado. Es momento de empezar a adorar a Dios. Es momento de empezar y dar por gracia lo que por gracia es recibido. No se trata de cuán perfecto eres, se trata de cuánto entregas, de cuánto te humillas, de cuánto puedes bajar para que puedas subir. Si me estás escuchando y no le sirves a Dios, yo te invito a que puedas tomar la mejor decisión de tu vida. Ahí donde tú estás, en tus propias palabras, habla con el Padre, pídele que te lave en su sangre y que inscriba tu nombre en el libro de la vida. Y a partir de este momento renueva tu pacto con Dios y prométele por siempre servirle para que te lleve al otro lado. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la semana próxima con una palabra de bendición para ti.